Finalmente llegamos a Porto. Ya con este buen clima de más de 20 grados, vamos apenas ahora a desayunar. Así que nos levantamos, decidimos descansar lo más que pudimos. Y sí, sin despertador ni nada, pero ahora sí vamos a desayunar. Nuestro alojamiento estaba muy cerca de la iglesia de los clérigos, del jardín de las oliveiras, y enfrente estaba esta librería súper famosa que es la Leio Hermao. Aquí se dice que es donde el escritor J.K. Rowling se inspiró para Harry Potter, por ejemplo en la biblioteca. Y claro, ya quería traer aquí a la Yebusquita para que conociera, pero sí le dije tenemos que venir muy temprano porque vean la cola que se puede hacer si es que no vienes temprano. Incluso ahí dice que la hora de entrada puede ser hasta las 11:45, así que sí. Sí, uy. Y ahora estoy viendo aquí que la entrada cuesta 50 euros además. Aquí está. Bueno, más bien la entrada con prioridad va a costar 50 euros. Pero si no, creo que cuesta 8 euros por acá, dice. Aquí hay algunas formas. 8 euros de descuento si vas a comprar un libro. O si no, aquí están las entradas normales. Ya. Sí, habrá que tener esto. Así que es mejor venir aquí con alguna reserva, algún código, si vas a querer comprar libros o algo, buen día, porque si no, ve los tramos, toda la fila que puedes esperar aquí. Pero como no, en un día tan bonito, 20 grados, 22 grados. Ahora nos dirigíamos a comer y enfrente literal donde está la universidad, la plaza de la universidad, en serio nos quedamos de si será una mujer real o no, y hasta que vimos esto, pero qué gran espectáculo. Sí, lo sé. Hay mucha vida aquí en el centro de Porto. Aquí obviamente la universidad de Porto. Un dato muy interesante, se conoce bien, se sabe que aquí en Porto estuvo viviendo la escritora de Harry Potter, la J.K. Rowling, y que por eso de aquí se inspiró muchísimo en, pues obviamente, los libros. Uno de ellos siendo la librería, que le gustó mucho cómo estaba ornamentada, cómo estaba el diseño, y claro, eso lo utilizó también en referencias como Harry Potter, también la túnica o el abrigo para el uniforme. Así que vamos a ir conociendo qué más se inspiró aquí la escritora Rowling. Encontramos el restaurante muy bien recomendado en Google Maps. Nada más llegar a un lugar y ver los precios, hasta uno dice, wow, ahora sí quiero comer bastante bien. Pero bueno, porque ya tenemos algo de hambre. Apenas llegaron nuestra comida, nada más ver cómo la corta tan suavecito. Me recuerda a la cochinita pibil, no hombre. Y emocionada, además del lugar en el que venimos. Está muy bien posicionado en Google, así que vamos ahora a probarlo. Ya de por sí la cerveza, empezando con la Super Bock. Y bueno, estos dos platos creo que fueron 20 euros en total. Nos torcimos, no pudimos más. Pedimos 2 porciones pensando de que sí está, va a ser suficiente, 2 porciones para 2 personas. Y no pudimos con la mitad, apenas con la mitad y ya estamos llenísimos. No somos como la pareja de aquí atrás, de que ya sabían cómo está el rollo y pidieron una porción para 2 personas. Vamos a tener que pedir para llevar o no sé, pero ya no podemos con esto. Como está concentrada con su mousse de chocolate. Pero pruébalo. Buenísimo. Y al final, este fue el lugar donde venimos a comer. Por las 2 porciones, esas que ni nos alcanzamos a comer, más este mousse de chocolate y 2 cervezas,
Nos costó un total de 26,70 €. O sea, ve esto. Esto apenas por una porción allá en Alemania. La cerveza, 1,85 € por persona. No, hombre, te pasas. Claro. Pero estuvo muy buenísimo el desayuno. Al final sí nos animamos aquí a entrar a una de las casas de los azulejos. Y es que estaba súper barato. Solamente 5 € por toda la entrada a la iglesia, también las catacumbas, incluso el mirador. Así que dijimos, si estamos aquí, mejor de una vez. Que en sí en realidad es una iglesia, solamente que la fachada es de azulejos, pero pues tiene como todo el estilo barroco, así muy ornamentado. Sí, tendremos que ver exactamente de qué estilo, pero en sí es una iglesia, no es solamente un museo de los azulejos o algo así. Iremos viendo a las catacumbas. Tenemos una casa escondida. Iremos primero por las catacumbas. La iglesia de Carmó en Porto fue construida en 1768. Esta destaca por el estilo barroco y fue obra del arquitecto José de Figueiredo Seixas, en sí construida por la Tercera Orden del Carmo, que fue un grupo religioso que dio privilegios espirituales anteriormente a los laicos, es decir, a los que no creían en ninguna otra religión. Y aquí hay las catacumbas, incluso aquí en el suelo. Justamente enfrente encontramos una colección de objetos religiosos de plata que incluían principalmente cálices, candelabros, algo como una colección, ya que juntar todo esto en aquella época era para honrar la fe religiosa. Y es que no solamente contenía la parte inferior, la planta baja, que era más que nada la iglesia, sino en la parte alta también podríamos encontrar, visitar algunas salas, habitaciones, cómo vivían, cómo tenían adornado durante algunos siglos pasados. También algo de pintura, de arte. Aquí destacan muchísimo. Desde entonces los azulejos también estaban dando muchos trabajos de restauración, de conservación de azulejos. En sí había muchas cosas muy interesantes, muy típicas, digamos, de Portugal. Casi todas las pinturas, los azulejos están como cubiertos por una malla, parece como para conservarlas, darle restauración. Ahí se están algunas partes desprendiendo, pero todo lo están intentando conservar bastante bien.
De repente, si tienes suerte, puedes aquí entrar por este pasaje secreto. Quién sabe a dónde te llevaba, pero obviamente está bloqueado. Ahora sí, vamos al techo. Uy, ya rompieron aquí algo. Ah, no fueron los lentes, pero ahora sí vamos al techo. Uf. Y desde esta vista de la iglesia vemos la plaza enfrente de la Universidad de Porto. ¿Sí? A ver, déjame le hago un poquito de zoom. Donde hace rato estábamos un momento, hacia allá abajo está la librería de Harry Potter o Leo e Hermao. Así que wow, qué bonita vista. Y todavía podemos subir todavía más arriba. Ahí vamos para allá. En realidad no es mucho lo que subimos, pero hoy tenemos otra vista todavía más grande de la ciudad, más amplia. Solamente es ese trámite lo que subimos. Incluso desde aquí se ve todavía la fila para la... Vamos a poner a prueba el zoom del Samsung. Aquí, ¿sí? La fila para la librería para entrar. Wow. Sí, ponemos a prueba el zoom del Samsung. Wow. No, o sea, ahí te tenemos fácil una hora. Fácil. No iremos para allá. A ver. Bueno, es todo lo que se alcanza a ver aquí desde la terraza, de hecho, de esta iglesia. Y ahora sí nos iremos primero rápido a casa o al Airbnb y después estaremos yendo hacia el centro de la ciudad a conocer más y obviamente a conocer, o bueno, para que la Dietka conozca el famoso puente del río de por acá. Regresando al centro de la ciudad, donde está la librería, sigue habiendo muchísima gente. De pensar que estuvimos aquí en la noche y estaba todo vacío, y miren ahora la gran fila que sigue habiendo ahí ahora hasta la 1:15. Bueno, donde se está grabando todavía falta una media hora, así que se espera una media hora en la fila. Y si no has estado aquí en Porto, algo que te tengo que recomendar sí o sí es que visites esta plaza que está justamente enfrente de la librería, está en el parque no sé si es centro de la ciudad, pero sí es bastante céntrico. Y es que me encantó porque a nivel de piso tienes esa jardinera, pasa con árboles y todo, pero también tienes una planta baja, obviamente con locales, hasta tiendas de lujo, incluso restaurantes. Y lo que allá atrás se veía desde un mismo nivel, aquí ya wow, tenemos unos 4 o 5 metros de alto. Sí, muchísimos restaurantes, heladerías, wow. Y enfrente de nosotros obviamente salimos y sales directamente a esta torre de los dos clérigos, también un punto turístico importante del centro de Porto. Y ahora literalmente de donde está esta torre iglesia de los dos clérigos nos va a tomar como 10 minutos para llegar al puente. Vamos a la jet ski, lo que es realmente wow, un puente súper bonito, porque además ahí es donde están todas las cavas, los vendedores de vinos en sí. Tenemos las bifanas, aquí es súper famoso y me encantan las bifanas, que es lo que quiero que venga a probar. ¿Quieres agua o quieres? Ya. Por ejemplo, hay algunas bifanas, una cervecita. Luego nos llamó la atención este Ohana Market, a ver qué va a haber acá. Luego llegando y te reciben con una muy buena oferta. 3 shots de vino de Porto, 5 favoritos además del Rubí y del Tony. Mi favorito el Tony. Pero vamos a ver primero a ver qué tal, a dar la vuelta. Típico espadrilha South Portugal. Típico.
Wow. Vestir bien barato solamente aquí. Uy, qué bonita calle así, turística de paseo. Y obviamente del GOAT. No podía faltar aquí del buen cristiano. Perdón, Mauri, pero sí, aquí puro cristiano. Y si sigues caminando, si seguíamos disfrutando de este gran día con este gran sol, con este gran clima, pues llegamos hasta el puente de Luis I. Solamente que esta vez lo cruzamos por arriba. Realmente no estaba al principio muy seguro de si sería el puente o no, aunque como que viendo que es una sola calle donde no hay banqueta, literal puedes caminar por las vías del tren, ya me di cuenta que sí era este. Tenemos aquí enfrente el río Duero. Qué hermosa vista, además de que también el clima estaba súper bien para tomar fotos. Y sí, este es el famoso río del Duero. Para que se den la cuenta. Mira, ve cómo se ve el puente de abajo. El puente de por atrás. Ajá, ajá. Luis I. 9 años después estamos de vuelta. Wow. Qué hermosa vista, en serio. ¿Quién soy yo? Y literal, enfrente del puente venimos a una especie de parquecito que tiene escaleras bastante curiosas. Solamente Puente Luis I, uno de los símbolos, uno de los puentes más emblemáticos, o uno de los símbolos de Portugal, específicamente de Porto. Y un poco de su historia, que fue inaugurado en 1886 por el arquitecto Valentin. De hecho, hubo una disputa porque el mismo ingeniero arquitecto que construyó la Torre Eiffel, Gustave Eiffel, hizo una licitación para hacer este proyecto. Al final no se lo concedieron a él, pero le dieron otro de los puentes también representativos, emblemáticos de aquí de Porto, María Pía. Obviamente, donde están los fundamentos encontramos también mucha vendimia, mucha venta de helados, muchos miradores, lugares donde pues la gente viene aquí a tomar el sol, descansar un poco en la sombra, ver ahí cómo hacen actividades, deportes acuáticos en sí, a pasar un buen rato. Y eso que estamos todavía en la tarde, ahora son las 3 de la tarde, ya que esta zona en específico se va a poner llenísimo para lo que va a ser el atardecer. Aquí se pone, de hecho ya toca como sentar un poquito, ahí está las 10 que haya sentado un ratito, lo que venimos a ver un poquito aquí del puente. Así que pues en realidad fue un proyecto que ganó la licitación, ya que pues el que proponía Gustave Eiffel no contemplaba en sí la conexión tanto por arriba como por abajo, sino solamente contemplaba por arriba. Y al final fue un proyecto que decidía conectar las dos partes de la ciudad, ya que en la segunda parte del siglo XIX había mucho transporte de comercio, había mucha carga marítima por la parte de hacia Lisboa, de esta zona norte del país, así que por eso que se construyó este puente, pues con también propósito de comercio. El
fantástico mundo de las sardinas portuguesas. Y vamos a ver qué... Uy, la princesa de las sardinas, aquí está. Que en este lugar hasta incluso salió en el New York Times. Esa principal. Uf. Vamos a ver. Vamos a entrar y vamos a recorrer muy rápido este palacio, este complejo de sardinas. En el mundo de las sardinas. Y sí, todo esto está lleno de sardinas diferentes, aunque sí, los empaques son más que nada un souvenir, están demasiado bonitos. Aquí está la combinación del circo y de esta librería de Leo y el Mago, que fue de la de Harry Potter. Es como una combinación, este lugar es una combinación de ambos, pero bastante. Uy, encontramos el oro portugués. Abren el cofre, uff, está lleno de puro oro portugués, que son puras latas de sardinas. Está cool. Puras sardinas. Porque además no es el único lugar, no son de las únicas cosas que hay aquí de las sardinas. De hecho, toda esa parte del río, del malecón, Porto, está lleno de casas que no son en sí los viñedos donde producen, pero sí son los que venden muchos vinos típicos de la región, los vinos portugueses. Después de una caminata por todo el río, por todo el Duero, venimos aquí a una prueba de vinos, pero así a tener la vista de todo el río, ¿no? Y ahora venimos con la Diego Chiquita para que pruebe su primera degustación de vinos portugueses. Tenemos aquí, tenemos el vino blanco, que es como el más seco. Este es el vino más dulce. Este es el rosé. Este es el Tawny y este es el Rubí. Estos dos últimos, en especial mis favoritos. Y que pues estos, más o menos estos tres oscuros, tienen alrededor de unos 2 a 7 años en las barricas, a comparación de estos que tienen un poquito menos. Así que a ver qué tal. So, ok. Das ist der Rubí. Sí. Ajá. Alle riechen so lecker. Ok, pruébalo. Wow, a ver. ¿Qué opinas? Muy dulce. Es muy dulce, ¿no? ¿Te gustó? A ver este. Este está súper bueno. Empezamos fuerte, ¿eh? Así fuerte. Empezamos también fuerte. A ver, prueba el Tawny. Sí, también. Siempre los tiene que oler antes de probar, no los puede probar nada más así. Tú ya has probado Tawny, el que compro ya en casa es Tawny. No, a ver. Wow, está, amigo. Es más dulce. Claro, es más dulce, pero los dos siguen estando súper buenos. Así que bueno, mientras tanto vamos a hacer una pausa y vamos a disfrutar de todos los demás vinitos que nos esperan ahora. Final vivimos en la calle Tuk-Tuks, mucho que ver por acá, que se puede venir por la parte inferior del puente. Wow, se ve cómo se ve, pero pues también funciona como una calle normal, así que de repente vienen coches, vienen estos tuk-tuk famosos, pero vean esta vista de que ahora vamos a ir a comer algo, buscar un restaurante que esté por aquí alrededores y nada, es bonito ver como estas obras maestras de la ingeniería. Sí. Así que algo de lo típico que se puede comer acá, obviamente pescado, está la francesiña, que es este sándwich con mucho queso, un huevo estrellado y lo sirven obviamente con papas fritas a la parte de arriba. A ver, un momento donde se fue la dietka. También de lo que más estamos esperando son comer las auténticas bifanas,
Pero igual y eso hasta la noche nos encontramos allá, hay una taberna o un bar por ahí que esté bastante bien. Si no, ahora vamos a buscar algo más, tal vez donde nos podemos sentar, más de comer. Igual la Edith que tiene ganas de un pulpo, igual y vamos a ver qué tal están por acá. Pues también es que del lado de este malecón hay muchos restaurantes. Bueno, pues habrá que ir a buscar como cuáles. Ahí se puede ver. Y pues ya son las 6 de la tarde, ya está un poco al atardecer. Y mientras tanto vamos a ir a algo de comer. Aquí nos lleva. Y también hay como yo, hay otros bloggers por acá. Ya. So. Auch die hinten sind auch. Pero pues en sí, en general nos encanta ver toda la estructura. En nuestra búsqueda por un buen restaurante que pueda darnos algo de mariscos, aquí cerca del río nos encontramos en esos cortos pequeños callejones. Restaurante de Ruda Alada. Y nada, estamos ahora en busca a ver qué podemos encontrar de comer. Al final, una de las recomendaciones que vamos a definitivamente hacer es esta casa de Braganza, que bueno, ahora en la noche sí que está lleno de turistas, pero normalmente por la tarde, por el día es para los locales, para los trabajadores que están aquí a la vuelta, porque literalmente es bueno, bonito y barato. Así que, esto sí que lo vamos a recomendar bastantito. Después de un largo día venimos aquí a comer. Finalmente, entra a usar la comida un par de las Superboc cervecitas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy día, Buchquita? ¿Cómo fue tu día? Bien, yo comí las sopas de pescados, muy rica. El día muy rápido y espectacular. Wow, y todavía lo que vienen sus calamares asados. Obrigado. Y con frijolitos, además, los ajeros me vieron cara de mexicano y dijeron, se ponen frijolitos. La intenté convencer de que no, para mañana, venimos aquí temprano. Sin embargo, pues no la agarré muy fuerte de la mano y miren, ya está aquí pidiendo los pasteles de nata o qué No sé qué pasó, no sé qué está pasando aquí, doctor García, pero es que algo que no creí ver ahora en Porto, y es ver a la conglomeración aquí de los hawaianos. Pero obviamente quien conozca un poco de Harry Potter verá que de Porto fue de la que se inspiró aquí también la vestimenta. Y bueno, aquí los vemos que ya están con las túnicas, no por colores, pero todas son negras, que son de los estudiantes de la Universidad de Porto. Y sí, parece como más de Hogwarts. Y es que yo me acuerdo que hace muchos años nos explicaron que la forma en la cual tienes puesta la túnica, es decir, si hasta al principio tienes un doblez, dos dobleces, tres dobleces, eso es una señal también de en qué año te encuentras de la carrera o de la universidad, ya que pues mientras más dobleces tengas significa que estás más adelante en la carrera. Y bueno, ahora no me voy a poner a ver quién tiene una vuelta, dos dobleces, tres dobleces, pero en fin, ese es como que el punto de los que están aquí con la túnica de la universidad. Y es toda una tradición de la cual pues sí, pleno 2024 no se pierde, no se ha perdido y ojalá no se pierda. Están muy en su papel de estudiantes, porque miren, hasta las escobas de Quidditch traen aquí. Aquí ya están a punto de volar, ya están a punto de volar. Creo que va a haber un partido de Quidditch o no lo sé. Mira, esa trae la Nimbus 3000 hace Marnat. Hoy comenzamos nuestro día saliendo
pues vamos a ir al Palacio de Cristal, aunque el clima no está tan soleado como ayer, pero sigue estando muy fresco. Es más, esta chamarrita y esto está demasiado sobrado, porque incluso puedes venir, o sea, estaría fresco, la verdad, si no trajeras aún así la chamarra, pero pues quién sabe, igual ya al rato si empieza a llover, traemos paraguas, todo. Así que vamos primero al Palacio de Cristal y vamos a ver cómo está. Creo que vimos por internet que se puede incluso comprar en el lugar, cuesta como unos 6 euros la entrada. La vez pasada que vine a Porto no pude entrar, así que iremos a pie, que está a unos 20 minutos caminando. Bueno, apenas estamos llegando y ya vemos que también hay una buena población de aves, de pavos reales. Bueno, de palomas siempre va a haber. Así que vamos a ver qué tal está esto, pero si es un museo o un estadio, la arena, como dicen, si hay algún evento, vamos a ver qué show. Por alguna razón yo pensaba que sí, el Palacio de Cristal iba a tener alguna parte como de invernadero y claro, con diferentes ecosistemas y todo. Y si van a venir aquí al Palacio de Cristal, por favor vean aquí los eventos que haya, cuáles exposiciones o conciertos hay, porque no voy a ser como nosotros, que le decía, por alguna razón yo pensaba que iba a ser un invernadero o literal tal vez un museo, no sé. Y ella pensaba, la lista pensaba que era como igual una exposición en cuanto a cristales, en cuanto a no lo sé, ¿sabes? Así que bueno, es mejor estar aquí investigando un poco de qué hay, qué tiene. Aunque bueno, aún así es recomendable venir porque la parte exterior, los jardines, la verdad que tienen muy bonitas vistas. Por ejemplo, tenemos esta que es literal donde estamos, tenemos a una de las vistas. No es el puente principal o el puente de San Luis I, pero no es el puente, pero sí que wow, está muy bonita la vista desde aquí. Y todavía hay más miradores de aquel lado, pero ahorita vamos para allá, donde tienes unas vistas espectaculares de Porto. Ay, unos gallos de pelea. No, pero no son de pelea, no te van a hacer nada. En distancia. Esta sí tiene una de las vistas más bonitas. Vean esto. Este mirador. Este o este. Ah, no, cierto. Pero estos miradores, uy, hasta allá al fondo se ve un poco el puente. El puente donde estuvimos ayer. Pues primero se ve. Aunque bueno, ya tenemos otra ruta, otros planes. Y todavía están aquí como se ven las casas viñedo. Por aquí está la Graham, que es de las más conocidas, pero también las más caras. Y nada, todo esto se ve desde este jardín. Y la jet ski también, tomando sus fotos y videos. Y qué decepción sería estar en Portugal y no tomar estos tranvías que son parte de la cultura, parte de venir a visitar Portugal. Sorprendentemente, de hecho estoy muy sorprendido que incluso en este tranvía se pueda pagar con tarjeta. De hecho, un viaje redondo que vimos que es la mejor opción cuesta 8 euros, así que tenemos boleto para el rato. ¿Y? ¿Te parece? No. Obviamente sí había gente, pero no está tan lleno, así que podemos todavía Disfrutar y buscar algo de comer. ¿Y qué sigue? Después de haber comido, llegado a la estación, haber tomado un descanso, nos encontramos justamente en uno de los puntos más alejados. Bueno, no tan alejados, pero que hay muchas playas. Está el faro, uno de los faros, y vemos literal
Ya del faro para allá está lo que es el Atlántico Norte, el océano. Así que todo esto es donde termina el océano y comienza el río Douro. Se conoce por acá, así que... y luego más al fondo están las zonas, las playas, el área de playas. Aunque hoy por el clima, pues como se ve, no es como que esté óptimo para ir a nadar. Igual vamos a ir para allá, pero por lo mientras venimos aquí a ver las olas. Sí que se ve que vienen con fuerza, Ahí se ve, ahí se ve. Y de ahí hasta el fondo. Me imagino que ahí es donde llegan los barcos, ya sea de cargamento, mercancía, etcétera. Pero sí, el faro de Porto. Hola, Olita. Vamos a estar viendo las olas, aunque también más adelante de nuestras paradas, de nuestras visitas, será la ciudad de Nazaré, donde está en teoría las olas más grandes, ¿no? Más altas de Portugal. Incluso pues es una gran región para surfear. Pero bueno, este es un primer acercamiento de lo que nos espera más adelante en Portugal. ¡A la verga! ¡Ah, eso sí se mojó! No importa, no importa. Hasta aquí. Ya después de reírnos un rato, seguimos caminando, pero ahora pasamos por el fuerte de San Juan de la Hoz, o en fuerte de São João Baptista de Foz. Solamente que ya no nos da tiempo de visitarlo, ni siquiera sé si sigue abierto, así que tenemos que regresarnos por ahora. Una función bien interesante de los asientos. Claro, cuando vamos en esa dirección es mejor ponerlos, pero cuando se va de regreso, se puede mover esto tampoco así. Y se cambia de asiento, está súper cool, Y una vez que ya regresamos de nuestro paseíto en el tram, desde ese justamente, ya en la última estación donde te deja es la de Infante, y enfrente está ese McDonald's, que lo escuchamos que es bastante popular por el diseño, su arquitectura, como está. Pero antes de pasar al McDonald's, es más que ni siquiera queremos comer, no tenemos hambre, pero vamos a esta iglesia que está justamente enfrente, la iglesia museo también de San Francisco do Porto. Así que tiene la parte de la iglesia y enfrente tiene la parte del museo, que obviamente ahí tiene ahí está la taquilla para comprar los billetes. Esta iglesia tiene su estructura completamente del siglo XIV y obviamente era con estilo gótico de la época. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII y XVIII por ahí que se rediseñó la fachada, esto ya con otro estilo, un estilo más barroco, más ornamentado. Por dentro hay una cripta donde también se exponen huesos de antiguos monjes. La decoración tiene bastante oro, se dice que cuenta con más de 300 kilogramos de oro, y también por ahí corren los rumores que en aquellos entonces, cuando Napoleón estaba invadiendo en su invasión a Portugal, hasta se llevó bastantes de sus tesoros en oro. Desafortunadamente en esta iglesia no pudimos tomar ni fotos ni videos, pero puedo decir que la entrada estuvo en 10 euros por persona. Sí, a pesar de los días de lluvia, también sigue habiendo una gran fila para la librería Leio Irmão. Toda esta fila, y claro, había que tener su reservación y no, creo que esta vez pasamos. Son casi las 10, venimos aquí a desayunar de nuevo a este lugar que nos ha encantado, y de hecho ya como que lo tomamos. Cuando encontramos un lugar bueno, bonito y barato, es como de aquí ya lo vamos a conservar para que seguir buscando. Y lo bueno es que está abierto desde temprano, tiene más variedad, así que bueno, vamos a esperar nuestra comida. Además creo que somos de los primeros. Luego se supone que tengo que practicar mejor mi portugués, porque yo dije, sí, un zumo de naranja y todo, y yo pensé que iba a ser brigado.
Pensé que iba a ser ya el jugo así, bueno, obviamente tampoco tan expreso, pero pues no, lo que se referían era Somol, la marca, tiene jugo de naranja. Y esto es lo que justamente nos están sirviendo ahora. Así que, bueno, buen provecho, vamos a disfrutar. ¿Qué tan suavecito? Ni necesitas una carne, ni necesitas un cuchillo. Así tan suavecito. Se va a cortar de nombre. Nombre, qué bien servido está, Vean qué tan jugoso. Es como la cochinita. Antes de irnos tenemos que regresar a nuestro jardín favorito, esta vez por la parte de arriba, disfrutar un poco. Como vemos no está tan soleado como otros días, pero no importa, que ahora nos vamos a Coimbra, donde ya tenemos rentado un coche que queremos pasar por toda la costa de Portugal, disfrutar otros días más soleados, tal vez nadar. Como te muestro también, por el día está bastante tranquilo. Mira, está ahí un restaurante, un bar que pues ahora está cerrado. Ya en la noche sí vimos que hay algo de ambiente. Pero antes de irnos tenemos que pasar por esta estación que también es algo que ver en Porto, que es la estación de São Bento. Esta es famosa porque dice que está construido con más de 20,000 tipos de azulejos, donde narran la historia de Portugal, desde batallas hasta la vida cotidiana. Hasta el día de hoy es uno de los lugares más fotografiados de Portugal, súper famoso. Ya casi tiene un ciclo desde su construcción, a pesar de que al inicio fue criticado porque esta estación reemplazó a algún convento del pasado. Ya aquí tuvimos que comprar nuestro boleto de tren del metro, donde por persona costó viaje sencillo 1,70 euros. Luego tienes estas máquinas para validar, para escanear tu ticket, que puedes usarlo por 1 hora. De lo contrario te van a multar si es que te agarra la policía, como en otros países de Europa. Acompáñanos a rentar el coche, a aventarnos un road trip por Portugal, y te invitamos a ver el siguiente video, que llegaremos a Coimbra, Nazaré, el lugar de las olas, a Sintra, súper famoso Sintra. Espero que te haya gustado mucho este video. En realidad este video pues es como un acervo video para nosotros, para el futuro, así que nos da gusto compartirlo. Y si te gusta más este tipo de videos, de contenido, dale like, suscríbete, compártelo, ayudarías muchísimo al canal, porque pues al final nos gusta hacer esto de los viajes. Dale like, nos vemos en el siguiente video de Portugal, en la siguiente aventura. Chao.